Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este evento organizado por Instituto Equinza y Southwire. Mi nombre es Francisco Murga, soy el gerente de ventas para el mercado Centroamérica y Caribe. Es un honor estar con ustedes, estar contando con su presencia. Esperamos que esta charla les resulte muy atractiva y muy útil. A mí en lo particular se me hace un tema muy interesante. Ojalá lo sea también para ustedes. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañero y colega, el ingeniero Uriel Pérez, quien se va a encargar, quien va a llevar la batuta en este evento. Inge, todo tuyo y muchísimas gracias para ti. Perfecto, muy amables. Ok, Gracias. pues vamos a iniciar. Como bien decía Paco, el día de hoy vamos a tocar el tema de cables para uso variador. Realmente es un tema muy interesante. Lo podemos hacer tan extenso, tan corto, dependiendo la necesidad que se tenga. Pero el día de hoy a resumir lo más importante. Vamos a tocar el tema de la construcción del cable, su aplicación principalmente, y algunas recomendaciones de fabricantes de variadores tomadas precisamente de sus manuales de sus equipos. Eh, ok, yo creo que a muchos que han trabajado con variadores de frecuencia o que han diseñado algún sistema con variadores de frecuencia, se han puesto a analizar si realmente el cable para uso variador es necesario o es excesivo. A esto me refiero por el costo. El costo del cable para uso variador obviamente tiene un valor superior a un cable convencional, por llamarlo de una manera. Pero bueno, hay que analizar todo el sistema, todo nuestro circuito, y hacer la comparativa realmente del costo-beneficio. No sería lo correcto únicamente comparar el costo del cable para uso variador contra el costo del cable estándar. Hay que considerar otros factores como la protección hacia el propio variador, protección hacia los PLCs, protección hacia el mismo motor. Ok, a retomar un poquito de teoría, recordando cómo podemos manipular la velocidad en un motor. Si tuviéramos nosotros un motor de corriente continua, corriente directa, fácilmente podríamos manipular esa velocidad únicamente variando un reóstato o por medio de resistencias. Este es el principio de funcionamiento de motores eléctricos, como autos eléctricos, trenes eléctricos, que ocupan motores de corriente directa. Prácticamente se controlan, como les mencionaba, un reóstato que va variando la cantidad de corriente que le va a proporcionar al motor y de esta forma va a controlar la corriente. Pero si ahora pasamos al tema de corriente alterna, nos encontramos con otro detalle. Ya no tenemos nosotros únicamente una señal positiva y una señal negativa. Ya tenemos nosotros pulsos en el tiempo o pulsaciones en el tiempo, lo cual le vamos a llamar frecuencia. Al tener la frecuencia en corriente alterna, ya se nos incluye otro factor para poder controlar la velocidad de ese motor. Entonces, la manipulación de velocidad de un motor, ¿por qué surge? Tenemos la necesidad en procesos industriales de controlar esa velocidad para precisamente dar de una mejor calidad la producción del producto que estemos haciendo. Y bueno, otras funciones que tenemos que considerar para la manipulación de esa velocidad en la manufactura de ciertos productos. También el manipular la velocidad o la fuerza con la que va a arrancar ese motor nos va a ayudar a economizar energía, ya que dependiendo de la cantidad de velocidad vamos a tener el consumo de corriente al arranque de ese motor. Que hay otros dispositivos que nos ayudan a arrancar el motor con menos esfuerzo o con menos corriente. Pero bueno, retomemos el punto de cómo vamos a manipular la velocidad de un motor de corriente alterna. Vamos a considerar dos factores principales. Uno que va a ser la frecuencia y el otro el número de polos. Y vamos a considerar en esa fórmula una constante que va a ser de 120. Ok, entonces ya tenemos nosotros cómo manipularla con la frecuencia y el número de polos. Ahora, si nosotros manipulamos la velocidad de ese motor con el número de polos, pues sería a lo mejor algo difícil de conseguir, porque tendríamos que estar armando y desarmando el motor para estarle cambiando los polos, y esto pues no sería beneficioso. Entonces nada más nos queda un factor con el cual podemos jugar para manipular esa velocidad, para controlar esa velocidad de ese motor de corriente alterna, que va a ser la frecuencia.
Y es así como surge estos equipos. Ok, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia, en el caso de corriente eléctrica, es el número de veces que una onda sinusoidal se repite o completa un ciclo de positivo a negativo. Pulsaciones en el tiempo, que van elevándose hasta cierto nivel de tensión o nivel de energía, o hasta cierto valor, y se van disminuyendo, pasando por momentos positivos y momentos negativos en el tiempo. Ejemplo, si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, eso indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. La frecuencia que vamos a estar nosotros midiendo va a ser en un tiempo de un segundo. ¿Qué es y por qué usar un VFD? Un variador de frecuencia es un equipo convertidor de energía que varía la frecuencia de la potencia que va al motor, variando así la velocidad del motor y el par. Entonces aquí ya nos está mencionando que el variador de frecuencia va a ser el dispositivo que nos va a ayudar a controlar esa velocidad. El uso de variadores de frecuencia para el control inteligente de los motores tiene muchas ventajas, principalmente financieras, operativas y medioambientales, ya que supone que una mejora de productividad incrementa la eficiencia energética y a la vez alarga la vida útil de los equipos, si está bien calculado, diseñado e instalado. Previniendo el deterioro y evitando paradas inesperadas que provocan tiempos de improductividad. Entonces, si nosotros tenemos nuestro sistema bien diseñado, seleccionado correctamente el variador que vamos a utilizar, el cable que vamos a requerir para el motor o la carga que vamos a hacer uso, ese sistema puede tener una larga vida útil y continuamente dándole sus mantenimientos correspondientes. Ok, dentro de la parte de variadores de frecuencia, nos vamos a encontrar con varios acrónimos o varios eh, definiciones, que por ejemplo podemos encontrar lo que es PWM, que las PWM es una modulación de ancho de pulso, es un método para generar una señal analógica utilizando una fuente digital. Consta de dos componentes principales que definen un comportamiento, un ciclo de trabajo y una frecuencia. Eso es lo que vamos a tener como modulación de ancho de pulso. Lo que su nombre lo dice, vamos a controlar, modular esos anchos de pulso. También vamos a ver la parte de, nos vamos a encontrar hoy IGBTs que pertenece internamente como componente para el variador de frecuencia. ¿Y qué es el IGBT? Es un transistor bipolar de puerta aislada que prácticamente hace la función de un switch, de darle la señal de entrada y salida, dependiendo o considerando la frecuencia que se esté manejando en equipos de electrónica de potencia. Ok, frecuencia de salida. La frecuencia de salida del variador teóricamente va de 0 a 120 Hz. Esta es la frecuencia con la que vamos a enviar hacia el motor y aquí vamos a empezar a controlar la velocidad. Mientras menos frecuencia tengamos, pues menos velocidad va a tener el motor. Aumentamos la frecuencia, más velocidad se va a ir aumentando hacia ese motor. Armónicos. No todo en la vida es color de rosa, no toda la vida es dulce, ¿no? Vamos a tener pequeños detalles como pros y contras en la utilización igual de variables de frecuencia. Lo importante es cómo contrarrestar esas contras o esos contratiempos o pequeños detalles que se nos puedan presentar en la utilización de estos equipos. Un detalle que se presenta, y no es únicamente en los variadores, sino en todos los equipos electrónicos, presentan armónicos. ¿Qué son los armónicos? Son múltiplos de la frecuencia de salida. Al decir múltiplos, es la cantidad de veces que se presenta la frecuencia, pero distorsionada. Vamos a tener mayores ondas de frecuencia en ese sistema y le vamos a llamar armónicos, los cuales van a estar sumados en la frecuencia original o en la onda seduccional original y estos armónicos pues la van a ir distorsionando y mientras más distorsionada se encuentre la onda sinusoidal, mayores problemas vamos a tener en el sistema, no únicamente en el cable, sino en el sistema eléctrico que tengamos en esa área de trabajo. Frecuencia portadora. La frecuencia portadora va a ser la velocidad a la que se activan los IGBTs, generalmente de 2 a 15 kHz. Entonces la frecuencia portadora es la pauta que se le va a dar a los IGBTs para dar la pulsación de señal de 0 y 1. Eso va a ser la función del IGBT en función de la frecuencia que se le esté proporcionando.
Entonces ya tenemos dos frecuencias, frecuencia de salida y la frecuencia portadora. Tiempo de subida. El tiempo de subida de la salida al IGBT en el orden de 10 a 100 nanosegundos generalmente generan señales con frecuencias de alrededor de 5 MHz. Y bueno, y por último vamos a tener este vector, que va a ser la suma de frecuencias y sus armónicos. Tenemos componentes de frecuencias de hasta 30 MHz y más. Entonces imagínense, tenemos una contaminación tremenda de interferencias aquí con este vector, lo que nos menciona, ¿no? Podemos incluir la frecuencia de salida, se incluye la frecuencia portadora y se incluyen los armónicos que se estén presentando. Eh, Aquí les presento una imagen de cómo va filtrando o cómo va cambiando la onda de frecuencia, el variador de frecuencia, valga la redundancia. Este equipo, el variador de frecuencia o el VFD, lo que hace es recibir una señal de corriente alterna. Internamente va a filtrar esta señal para transmitirla o transformarla en corriente directa. Una vez teniendo la corriente directa dentro del variador de frecuencia, nuevamente va a pasar a un filtrado donde va a asemejar la onda de corriente alterna. Esto lo hace por medio de electrónica. Tenemos en la parte superior de esta imagen la onda entrante de forma trifásica y ya tenemos en la parte inferior se alimenta por un rectificador que lo convierte en corriente continua. Vemos cómo vaya rectificando esa onda sinusoidal a una corriente continua. De hacerlo en partes positivas y negativas, lo está poniendo en posición positiva o negativa según en corriente directa. Así vamos atenuando esa onda sinusoidal hasta hacerla lo más pura posible internamente en el equipo. Y después de tener ya nuestra corriente, para poder de esa forma controlar la cantidad que vamos a incrementar o vamos a utilizar, la vamos a pasar o la pasa el equipo por una rectificación donde la va a hacer nuevamente semejante a corriente alterna. Aquí es un punto interesante igual. En corriente, una purificación, una rectificación de onda sinusoidal de corriente alterna, corriente directa, corriente alterna, nunca va a ser igual que una corriente alterna. Recuerden que lo que va a ser el valor de frecuencia dentro de su equipo o del equipo va a ser pulsaciones positivas, pulsaciones negativas, ya inconstantes en el tiempo, y se va a asemejar a una sinusoidal. Nunca va a ser igual. Lo más parecido van a ser pulsaciones de forma de onda cuadrada, que es lo que vamos a tener a la salida del variador de frecuencia. Ok, esta es una duda que se presentó a un compañero en una exposición. Le preguntaba, de hecho fue un fabricante de variadores de frecuencia quien se la hizo, y le preguntaba si nuestra empresa fabricaba cables para uso variador con aislamiento de PVC. Y decía, bueno, ¿por qué me preguntas eso, no? ¿Por qué me preguntas si fabricamos con aislamiento de PVC? Y él respondió, es que lo que tengo de experiencia en la supervisión de instalación de variadores de frecuencia, me he encontrado que la mayoría de clientes utilizan un cable convencional a base de PVC o en su defecto utilizan cables para uso variador aislados con PVC. Y él preguntaba, ¿no? Se preguntaba, ¿realmente será correcto? Porque con el paso del tiempo, con la experiencia que él mencionaba, se había tenido casos donde el cable se llegaba a sobrecalentar, las protecciones térmicas se llegaban a agotar constantemente, y a veces lo peor que se llegó a encontrar fue que se dañaron los equipos, tanto un PLC como un motor por sobrecalentamiento. Ok, los cables para variadores de frecuencia con aislamiento de PVC pueden causar problemas, que es lo que les estoy mencionando. Se preguntó por qué alguien haría un cable así. Si esta persona decía, bueno, si el fabricante sabe que ocasiona daños este tipo de cable, ¿por qué lo sigue fabricando? Ok, entonces la respuesta sería, no hay un estándar para los cables BFD. De hecho, al día de hoy, siendo 2022, no se tiene un cable, perdón, un estándar que regule la construcción de un cable para uso variador. Lo que se tiene son varios estudios donde se han encontrado el beneficio de la construcción de un cable para uso variador en ese tipo de instalación. Cualquier cable o cualquiera puede decir que lo que tiene o lo que cofabrica es un cable para uso variador. Reitero, porque no hay una certificación, no hay un estándar que diga o que regule, este es un cable para uso variador. Así como lo tenemos para cables tipo MC, por ejemplo, o cables para, no sé, para portaelectrodos, o cables para minería, donde ya hay un estándar
que regula la construcción de estos. No existe tal cosa como un cable para uso variador en clasificación, pero constantemente se nos están pidiendo. A todos los fabricantes en el mundo nos piden cables para uso variador. ¿Por qué? Porque el mundo está inundado con variadores de frecuencia. La industria ha avanzado muchísimo, la tecnología avanza rápidamente y lo que más se utiliza pues son robots, son motores y utilizan variadores de frecuencia para bueno, nuevamente manejar la velocidad que se esté utilizando o controlar esa velocidad. ¿Por qué hacer un cable con características que puedan no ser factibles o beneficiosas en la instalación? Reitero, al inicio de todo este tema no había mucha información, todos hacían lo correcto según su criterio. Cada fabricante construía un cable para uso variador según a su experiencia, según a su criterio. Todo esto se ha ido sumando, han ido participando en ciertos organismos para precisamente regular y con la finalidad de ayudar hacia el usuario final con la protección de sus instalaciones eléctricas. ISEA participa Software en este organismo, presidiendo un grupo de trabajo para la creación de un estándar para uso variador. Ya se está trabajando. Aquí participan gente de ingeniería, fabricantes de motores, fabricantes de conductores eléctricos, varias personas participan en este grupo de trabajo para la obtención de este estándar. Ya se está trabajando en la elaboración de este estándar. La Asociación de Ingenieros de Cables Aislados tendrá un estándar de cable BFD en los próximos años, es lo que se espera, lo que se está estimando, pero pasará todavía un tiempo hasta que esta especificación se refleje en UL y en el NEC principalmente. Una vez que surja el estándar o la regulación por parte de ISEA, pues tendría que ser evaluada por UL, en este caso, y pues tendría que pasar un tiempo para hacer las evaluaciones correctas, los estudios correspondientes, y después esperar la revisión del NEC para que sea incluido ahí y ya podríamos nosotros considerar un estándar y unas sugerencias de seguridad para la aplicación y utilización de este tipo de cable. La selección puede ayudar con estos problemas. Tener la correcta selección de un cable para uso variador en nuestro sistema eléctrico nos va a ayudar en reducir las fallas del motor, fallas del variador, fallas del PLC, nos va a proteger contra interferencias electromagnéticas o interferencias por radiofrecuencia, problemas de control y comunicación y principalmente, obviamente, se va a proteger el mismo. Vamos a proteger al cable. De esta manera, teniendo una correcta selección, vamos a contribuir a reducir ese mantenimiento, a reducir la mayor parte del tiempo de inactividad, la disminución de productividad, vamos a evitar esto y vamos a evitar costos aumentados. Aquí ya viene sumándose la comparativa de utilizar un cable para uso variador con un cable convencional. Hay que sumar nosotros el tiempo de pérdida que se tenga en un proceso de fabricación de cierto tipo de producto. El tiempo de inactividad, sabemos que ese tiempo se traduce en pérdidas de dinero y lo peor o lo más, digamos, ilógico sería que todos esos millones de dólares se llegasen a perder por una mala selección en un cable eléctrico. Entonces, de aquí nuevamente se retoma una selección correcta para una instalación con variador de frecuencia para el cable eléctrico es una buena solución o una muy buena alternativa el considerar un cable para uso variador. Complicaciones al usar variadores de frecuencia. Estos son los contras que se llegan a presentar. Tenemos interferencias electromagnéticas, es un equipo electrónico, hay que recordarlo, y no únicamente el variador, el PLC, los reguladores de tensión, protecciones, los no break, todo van a generar interferencia electromagnética y algunos de radiofrecuencia porque son dispositivos electrónicos. Realmente una industria, una planta o el mismo medio ambiente está contaminado con infinidad de ondas de radiofrecuencia y electromagnéticas. Esto no quiere decir que sea un problema grave, sino simplemente hay que saberlo controlar, o hay que saber trabajar con ellas y evitar el mayor daño posible. Se van a presentar picos de sobretensión, efectos de corriente corona, ondas reflejadas, distancias cortas entre el cable y el motor y fallas del cable. Estas son las principales complicaciones que se van a presentar, interferencias electromagnéticas, picos de sobretensión
efecto por onda y ondas reflejadas. Lo que va a afectar al cable son los picos de sobretensión y las ondas reflejadas, sumadas con las interferencias electromagnéticas. Las interferencias electromagnéticas igual pueden ser generadas por otro tipo de instalación, dígase cables de media tensión que estén cerca, estén generando interferencia electromagnética, cables de comunicación, interferencia de radiofrecuencia, pues muy difícilmente, pero podemos tener cables de alta tensión donde pudieran presentarse igual efectos electromagnéticos y de radiofrecuencia. Todo esto va sumado a la señal que se tenga o que esté trabajando y puede dañar nuestra instalación. ¿Por qué los sistemas VFDs tienen estos problemas? Hay que recordemos que el variador de frecuencia va a manipular la velocidad del motor por medio de la frecuencia. Entonces, si recuerdan, teníamos varias frecuencias consideradas en lo que era la parte de, de siglas que estábamos viendo al principio, que teníamos la frecuencia de entrada, la frecuencia de salida, los armónicos. Entonces ya tenemos en una onda sinusoidal, ya tenemos una infinidad de ondas en la misma señal sumadas a esta. Podemos llegar a tener hasta aproximadamente 1.000.000 de veces más altas que 60 Hz, sumadas en esa misma onda. Entonces imagínense ustedes, el cable que está diseñado para poder operar a 60 Hz va a soportar o tiene que soportar la sumatoria de todas estas ondas sinusoidales. ¿Qué características debe considerarse para la selección de un cable para uso variador? Son estas tres partes principales, que es un blindaje general, un diseño simétrico y un aislamiento robusto. Nuevamente, ¿quién nos va a indicar esto? Reitero, no tenemos el estándar, no existe el estándar todavía, pero la experiencia nos ha dado, se ha dado con el paso del tiempo, que con estas características el cable para uso variador va a funcionar. Teniendo un blindaje general, lo va a proteger con interferencias electromagnéticas y radiofrecuencia. Un diseño simétrico hace referencia a las tres tierras que tenemos por fase, aquí lo podemos ver en la imagen inferior, y un aislamiento robusto. El aislamiento robusto obviamente va a contribuir para poder soportar mayor energía, lo que se traduce en las ondas reflejadas. Blindaje general e interferencia electromagnética. En la frecuencia, un cable de alimentación sin blindaje puede actuar como una antena de radio, transmitiendo interferencias en toda su instalación. El cable blindado reduce la interferencia electromagnética, por lo que reduce los problemas. Nosotros a tener un cable blindado, lo vamos a proteger a que sea contaminado y a que él contribuya a la contaminación. Entonces podemos tener una protección contra esas interferencias electromagnéticas. El ejemplo lo tenemos en cables de instrumentación, donde en su mayoría son cables blindados, que precisamente lo que necesitan es proteger esa señal para que no sea distorsionada y podamos tener una señal hacia el equipo que necesitemos operar. Así se asemeja la aplicación de este blindaje para cables para uso variador. Protección general y corriente de modo común. La corriente de modo común es la suma de todas las corrientes que fluyen en el cable, considerando corrientes de conductor de fase, corrientes conductoras de tierra y corrientes de la pantalla metálica. Debe estar cerca de cero. Esto es, bueno, en caso contrario se puede tener problemas. Si nuestra sumatoria de corrientes es superior a cero y por mucho, vamos a tener problemas en nuestra instalación. Entonces lo que se busca es la ley de corrientes, que todas las corrientes que salgan se anulen entre ellas y sean igual, que entren, perdón, se asemejen a cero. Esto por el desfase que se va a presentar en el manejo de estas o la señal. Un sistema de alimentación equilibrado trifásico en 60 Hz tenemos lo siguiente. Las corrientes del conductor de fase suman cero, debido a que las tres ondas sinusoidales de igual amplitud a 120 grados fuera de fase, que van desfasadas, la sumatoria va a ser cero. Las corrientes del conductor de tierra suman cero. Las corrientes de la pantalla metálica, si es que las hay, se van a sumar a cero. Entonces tenemos aquí las tres corrientes que se llegasen a presentar en este tipo de aplicación, que son cero y nos va a dar cero. Y tenemos la sumatoria de estas tres corrientes simplificada o ejemplificada, perdón,
con la línea blanca inferior de las 3 ondas sinusoidales. Tenemos una onda sinusoidal en color rojo, la azul y la verde. Sumadas entre estas nos va a dar 0 por el desfase que se presentan, y esto sería lo ideal que se tenga. En un sistema con variador de frecuencia, aquí vemos lo que se asemeja a una onda, que va a ser una onda cuadrada. Nunca va a ser una onda sinusoidal cuando tiene purificación o rectificación por medios electrónicos. Y aquí en el sistema las corrientes de conductor de fase se suman en forma de onda verde y vemos la distorsión. Vemos la distorsión realmente que se tiene con la sumatoria, ya que no suman entre ellas 0. Vemos la onda en color rojo, la azul y la blanca, ahora blanca, y vemos la sumatoria en color verde. Y esta sumatoria nos está dando una onda distorsionada. Esta onda distorsionada se va a traducir en problemas en nuestra instalación, principalmente en sobrecalentamientos del cable o del aislamiento. Mucha corriente, se ha medido más de 100 amperes de corriente de modo común en algunos sistemas. ¿Por qué este es un problema? Por la primera ley de Kirchhoff o Kirchhoff. ¿Qué indica esta ley? Para cualquier nodo en circuito eléctrico, la suma de las corrientes que fluyen hacia ese nodo es igual a la suma de las corrientes que fluyen fuera de ese nodo. O equivalente, la suma algebraica de corrientes en una red de conductores que se encuentran en un punto es 0 o debería de ser 0. Ok, las corrientes de modo común se viajan por el cable al variador del motor. Esta es una pregunta. Realmente sí. Realmente las corrientes de modo común van a viajar por el cable. Recuerden que la corriente va a buscar el medio de menor impedancia o menor resistencia, y vamos a tener este flujo de corriente de un punto hacia otro por el medio que se encuentre. ¿Cómo van a retornar esa corriente? La corriente igual va a buscar siempre el retorno hacia la fuente o hacia tierra. A través del cable lo podría hacer. Si lo hace de esta manera, sería un problema. Entonces no es probable que pueda viajar nuevamente por el mismo cable debido al tamaño que se esté trabajando, a la selección que se tenga. ¿Por qué no viajaría esa corriente de modo común por las corrientes, perdón, por el sistema de tierras? La corriente de modo común es de alta frecuencia. Las corrientes fluirán a través de la superficie efecto piel. Al tener nosotros ese fenómeno o esta parte de alta frecuencia, en altas corrientes va a empezar a fluir toda esa energía por la periferia o efecto piel de todo elemento conductor. La infraestructura del edificio acero tiene una gran superficie, lo que se traduce como una baja impedancia en alta frecuencia. Esto es considerando una industria. La industria obviamente la mayoría está fabricada con estructura de acero, tienen columnas de acero, soportería de acero, el tejados de acero, y todo va aterrizado en la malla de tierras. Entonces si sumamos la impedancia que se tiene con el sistema de tierras, con la estructura metálica de toda nuestra parte industrial o nuestra nave industrial, en general vamos a tener una baja impedancia. Entonces ya tenemos la corriente de modo común emitida por un variador de frecuencia o emitidas por varios variadores de frecuencia buscando el retorno hacia la fuente o hacia la tierra física. ¿Y por dónde se van a conducir? Se van a conducir por las estructuras metálicas que se van a traducir como área de menor impedancia. Los suelos de corriente, los suelos de cobre tienen una superficie pequeña, alta impedancia en alta frecuencia. Esto es comparando, ¿no? Comparamos la cantidad de aire que vamos a tener en la estructura metálica de la nave industrial o del área de trabajo con la malla de tierras. Obviamente vamos a tener mayor área de transmisión o donde se puede conducir la corriente en toda la estructura metálica de la planta. Aquí, igual, con el paso del tiempo, han surgido varias situaciones. Una donde recuerdo que una vez nos preguntaba a un cliente que tenía un detalle con unos cables eléctricos que no le estaban funcionando porque se sobrecalentaban. Se revisó esa parte y resulta, lo que resultó fue de que en el área que él estaba trabajando efectivamente no tenía nada extraño. Él medía la corriente, checaba el tamaño del cable o nuevamente recalculó el tamaño del cable y estaba bien, las distancias estaban bien, las protecciones termomagnéticas estaban bien. De hecho, otro punto era que la protección termomagnética se estaba botando continuamente y obviamente hacía paros. Entonces, en el área donde él estaba no había ningún detalle.
Ya haciendo un recorrido general, se encontró en un área donde estaban haciendo control de velocidad de motores por medio de variadores de frecuencia, pero el cable utilizado, los cables utilizados no eran para uso variador, eran cables convencionales o comunes. Lo que estaba sucediendo es de que precisamente todas las corrientes de modo común estaban viajando por la estructura metálica de la planta y llegaba por el sistema de tierras al área donde estaba teniendo problemas. Se sumó la corriente de la malla de tierras, o mejor dicho, se midió la corriente de la malla de tierras y se notó, se comprobó que estaba teniendo una elevada corriente, la cual se estaba sumando a los equipos por la parte del nodo de tierra, y es lo que estaba ocasionando ese problema, el sobrecalentamiento a los conductores y el que se estuvieran activando las protecciones térmicas de esa instalación. ¿Cuál fue la solución? Se cambió el tipo de cable que se tenía en la parte de variadores de frecuencia y se solucionó ese tema de calentamiento de conductores y la apertura de protecciones térmicas de la otra área de trabajo. Ok, si un PLC se encuentra a lo largo de la ruta por la que fluye las corrientes de modo común, pueden confundirse o dañarse. Sí, efectivamente, lo que les menciono, esa corriente va a viajar por todos lados si no está controlada o si no se le da un camino adecuado hacia tierra y pues puede retornar y dañar el mismo PLC si se encuentra en el camino, el aro de frecuencia o el motor. Y realmente tener una corriente elevada pues va a ocasionar graves problemas. Aquí les voy a presentar un rodamiento de un motor que fue dañado por corrientes de modo común. Si ven, obviamente el rodamiento debe estar 100% liso para que tenga una muy baja fricción al momento de estar rodando, como su nombre lo dice. La corriente de modo común lo que ocasionó fue que viajó por la flecha de ese motor, llegó hacia el rodamiento y en los rodamientos empezó a viajar alrededor de él y lo dañó esa corriente como si estuviera haciendo unas muescas, no sé, semejante a un dentado de un engrane. Y pues obviamente al estar de esta forma, la fricción se eleva y ocasiona sobrecalentamiento mecánico por fricción hacia el motor y dañó la flecha, se dañaron los rodamientos, prácticamente se dañó el motor 100% debido a una corriente, pero bueno, debido a las corrientes de modo común. Ok, necesitamos probar una ruta de baja impedancia para las corrientes de modo común en alta frecuencia para eliminar estos problemas. El blindaje general puede ser una ruta, siempre que se esté correctamente conectado en ambos extremos. Este es otro punto importante, ¿no? Ya tenemos nosotros la correcta selección, ya decidimos o evaluamos el sí adquirir un cable para uso variador, pero ahora tenemos que verificar que la instalación sea adecuada y correcta por una mano de obra hasta cierto punto calificada. Es un camino corto que tiene una gran superficie. La conexión adecuada a la pantalla metálica es clave, es importante. Sin él, pierde muchos de los beneficios que puede proporcionar un cable para uso variador. Ya tenemos nosotros un cable muy bueno para nuestra instalación, pero no instalamos correctamente lo que son el blindaje general y pues se tendría como un cable multiconductor común y corriente si no hacemos esta instalación correctamente. De hecho, nosotros como Softwire hemos preparado un kit con la conexión de las pantallas metálicas o el blindaje del cable para uso variador. Y es este. Este es el kit que se preparó. Es muy parecido a lo que se maneja para el aterrizamiento de cables de media tensión en sus pantallas metálicas. Incluye una cinta de cobre, una pantalla de trenza de cobre, clasificado para cables para uso Softwire. Bueno, las cintillas van hechos con las medidas de los diámetros del cable que manejamos y fabricamos. Clases de entrenamiento disponibles, de hecho en YouTube, en el canal de Softwire, se tiene videos, tutoriales de cómo colocar este kit de aterrizamiento. Construcción de cables para corrientes de modo común. Podemos resolver problemas de corrientes de modo común de la siguiente manera, controlando el camino de la corriente de modo común, dirigiéndolo a través del blindaje del cable. También podemos reducir la cantidad de corriente de modo común desarrollada usando un cable BFD con 3 tierras, construcción simétrica. El efecto de cancelación reduce la cantidad de corriente de modo común empujada del cable. Entonces ya tenemos aquí dos puntos importantes que estábamos viendo al principio de las 3 características que debe de tener un cable para uso variador, que es un blindaje general y una simetría. Aquí estamos hablando de la parte de simetría. Una simetría son las 3 tierras que van en acompañamiento de las fases.
Tenemos aquí en la imagen un cable con 3 fases y una tierra, que no sería lo ideal. Les presento un cable con 3 fases y sus tierras simétricas, que sería lo adecuado para un cable para uso variador. Ok, ondas reflejadas en función del motor, cable relacionado de impedancia, tiempo de subida de pulso y longitud del cable. Aquí lo que estamos viendo en la imagen es prácticamente las ondas reflejadas que se van a presentar. ¿Qué es la onda reflejada? La misma cantidad de energía que se está emitiendo y la misma cantidad que se está teniendo de regreso o de vuelta. Sumado con la energía que estamos transmitiendo, se suman entre ellas las señales sinusoidales y vamos a tener picos de corriente, o perdón, picos de tensión. Estos pueden ser tan altos hasta 2.4 veces, lo cual hay que considerar. Por ejemplo, una unidad de 480 volts puede generar formas de onda de más de 1600 volts. El cable tipo THCN, y esto es estándar porque vienen las normas de construcción, el espesor que nos da cumplir como mínimo en la fabricación de este tipo de cables, está clasificado para 600 volts RMS y puede soportar máximo hasta 850 volts pico. Si observan en el sistema de 480 volts, una instalación de 480 volts que pudiese llegarse a presentar hasta 1600 volts pico por esta cantidad de energía, el cable para 600 volts tipo THCN no es el adecuado y no podría soportar esos 1600 volts si se llegasen a presentar. Él está preparado para soportar hasta 850 volts. De aquí viene el otro punto, el punto de un cable robusto, un aislamiento de mayor espesor para que pueda soportar mayor nivel de tensión. De aquí sale el punto de sobre el calentamiento de cables, lo que les mencionaba en el ejemplo anterior. Si tenemos nosotros un cable convencional o estándar, con unas ondas reflejadas, pues se va a calentar el cable. Y es lo que estaba ocasionando en el caso que les platiqué, que se calentaba el cable, el calentamiento iba transmitido a las protecciones térmicas y estos se iban accionando continuamente. Ok, el nivel de voltaje de un cable experimentará rompimiento dieléctrico en ambiente seco. Un cable THCN con espesor de 15 milésimas va a presentar rompimiento dieléctrico a partir de 1300 volts. Y con 20 milésimas, que son secciones mayores o de mayor tamaño, va a soportar rompimiento eléctrico a partir de 1500 volts. Si todavía seguimos observando los sobrevoltajes que se van a presentar o que se llegan a presentar en un sistema de 480 volts, que son a partir de 1600, bueno, son hasta 1600 volts picos, este cable tipo THCN aún no lo soportaría con su rompimiento de eléctrico. Los 850 volts anteriores son lo que puede soportar todavía en cierto tipo de operación, en operaciones en intervalos de tiempo cortos, pero ya en una constante operación, va a llegar un punto en el que va a presentar el rompimiento dieléctrico. Y más si superamos esos 850 volts, llegando a cerca a estos 1500 o 1300 respectivamente. Les presento una serie de ondas, donde vemos la onda en color, bueno, la línea en color negro. Bueno, antes, nosotros mientras mayor velocidad tengamos en la respuesta del uso variador, menor va a ser la distancia que se va a considerar entre motor y variador. Aquí vemos que la sobretensión que se va a presentar cuando estemos trabajando a una velocidad de 4 microsegundos, que es la línea en color negro, vamos a presentar sobrevoltajes a partir de los 320 pies de separación o longitud del cable. Sobrevoltajes de cerca de 1.1 veces vamos a presentar ese sobrevoltaje, y si aumentamos esa distancia hasta 3200 pies vamos a presentar sobrevoltajes de 2 veces. Y así, si vamos aumentando nosotros la velocidad de respuesta, vemos hasta la línea azul, donde ya opera una velocidad muy rápida de respuesta hasta 50 nanosegundos. Nos menciona aquí que tenemos ya sobretensiones a partir de 4 pies hasta 35 pies. Entonces, la otra recomendación importante es tener la menor distancia posible entre variador y motor, precisamente para evitar estos pequeños detalles, por llamarlo de una forma o de una manera. Vamos a trabajarlo de esta forma. Ok, la nueva NFPA 70
circuitos suministrados desde equipos de conversión de la energía, los conductores eléctricos y el equipo suministrado por el equipo de conversión de energía como parte de los sistemas de accionamiento de velocidad variable y los sistemas de servoaccionamiento. Aquí ya menciona los variadores de frecuencia. Este estándar hace uso, o más bien, se utiliza en la parte de suministros de equipos de conversión de energía, pero ya se están mencionando aquí lo que son los variadores de velocidad. ¿Qué indica o qué menciona? Aquí únicamente son sugerencias. Reitero, no hay un estándar que diga el motor con variador necesita este tipo de cable de acuerdo al estándar número tal. Aún no se tiene. Hay recomendaciones. Esta recomendación de la NFPA 79 nos menciona que en los accionamientos, bueno, para variadores y los demás equipos, para los cables de alimentación hacia el motor deben ser de los marcados como RHH, RHW, RHW-2, los XHH, XHHW o los XHHW-2, o seleccionados según instrucciones del fabricante del equipo. También es importante, en ocasiones se dirigen en primer lugar a nosotros como fabricantes de cable en solicitarnos, oye, este tipo de cable es adecuado para este sistema con este variador que yo tengo. Nosotros podemos indicarles, decirles, el cable para uso y valor que yo manejo es este, siendo tipo RHH, simétrico, con enlace general, y yo como fabricante te puedo sugerir que es el adecuado. Pero no hay que dejar a un lado, es la parte muy importante igual, el platicar o asesorarnos con el fabricante del variador, el preguntarle a él, oye, ¿cuál es tu sugerencia de instalación de separación entre tu variador y el motor? ¿Y qué tipo de cable tú me recomiendas el utilizar para tu sistema? Y ya ellos tendrían una respuesta más asertiva en esta parte por el equipo, porque ellos conocen su equipo internamente, conocen lo que podría ocasionar su equipo o lo que no ocasiona su equipo, y les podrán una sugerencia del tipo de cable, principalmente en aislamiento. Lo interesante de este punto que les platicaba, les platico en esta parte, es que esta NFPA 79 considera todos los que son aislamientos prácticamente termofijos, siendo tipos RHH y los XHH, pero no menciona los THNs, precisamente por el rompimiento eléctrico que se presenta en al nivel bajo, por llamarlo de una manera, y los niveles pico que soporta este tipo de cable, el THN, que son prácticamente los aislados con PVC. Aquí es una comparativa normativa considerando UL, donde menciona los espesores para un cable THN en calibres pequeños, 15 milésimas, cuando para un XHHW lo considera para 30 milésimas o con 30 milésimas mínimo. El nivel de tensión soportado por un THN viene marcado a 600 volts, el XHHW igual a 600 volts, pero al aumentar el espesor, obviamente, por lógica, podría soportar mayor nivel de tensión hasta 1000 volts. Vemos que el CIB o el SIP seco para el THN va a ser de 2723 volts, cuando el XHHW presenta 4942 volts. En una parte mojada o húmeda, en THN, el rompimiento se va a presentar a 1362 volts, cuando el XHHW presenta hasta 4695. Si notamos, en ambiente seco o mojado húmedo, en el XHHW casi no es afectado, sino muy mínimo, para el rompimiento eléctrico, y estamos sobrepasando los niveles de sobretensión y el rompimiento eléctrico que presenta el THN, pudiendo soportar hasta los 1600 volts que se llegan a presentar en una instalación de 480 volts, baja tensión. Constante eléctrica del THN es 3.5 a 8, cuando el XHHW tiene una constante eléctrica de 2.3. El cable THN para este tipo de aplicación va a fallar sin duda, y el cable tipo XHHW no ha fallado hasta lo que se sepa. Podemos utilizar el XHHW o el RHHW. Me voy un poco más rápido para respetar su tiempo. Aquí en otra parte es importante la parte capacitiva que se presenta en el cable. Un cable con instalación para uso variador va a presentar un efecto capacitivo. Lo vamos a controlar con una construcción simétrica y un blindaje general para precisamente conducir esa energía de corrientes de que se puedan presentar hacia la parte de tierra. Si nosotros tuviéramos un cable con alta impedancia, vamos a ocasionar sobrecalentamientos hacia el variador de frecuencia. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que conseguir un variador de mayor tamaño con el mismo cable, pero obviamente esa no sería una solución correcta, porque si de por sí el cable para uso variador tiene un costo considerable, nosotros cambiar un variador de frecuencia a un variador de frecuencia mayor cuando no lo necesitamos, pues el sobrecosto se va a ver disparado. Entonces esa no es la solución correcta.
La solución correcta va a ser utilizar un cable de mejor calidad, dándole las 3 características que les menciono. Un cable con un blindaje, un cable simétrico y un cable robusto. Aparte del costo, quiero llegar a las soluciones que tenemos y a lo que mencionan los fabricantes, que se me hace muy interesante. Estas son las soluciones que tenemos nosotros como SoftWire. Tenemos una solución, digamos que es la más básica y funcional. Ojo, hay que poner atención igual. Este tipo de solución, que es la SPEC 45451 del lado izquierdo, es la construcción para una instalación de uso variador y motor, pero para instalación fija. ¿Qué quiere decir fija? Que nosotros vamos a instalar nuestro cable y ese cable no se va a mover. ¿Cómo está construido? Las 3 fases, 3 tierras y un blindaje general y el aislamiento es robusto. Este tipo de cable es tipo RHH, aislamiento a base de XLP y viene rateado o marcado a 2000 volts. El otro tipo de cable es un cable tipo MCHL, siendo tipo XHHW, 600 volts. El blindaje o la protección contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia se va a proporcionar por medio de la armadura metálica. Igual tenemos los 3 hilos de tierra, lo cual lo hace simétrico. Y tenemos la solución, la SPEC 45440, que es para aplicaciones móviles o flexibles donde se requiere movimiento o flexibilidad en el cable. Tenemos esta parte. Y tal vez muchos se pregunten, oye, pero tú me dijiste que el cable con 3 conductores y una tierra no es funcional. El correcto debería ser 3 fases y 3 tierras. Y aquí ya te estás contradiciendo, ¿no? No, hay que considerar ese efecto o ese problema se va a presentar cuando el cable esté en contacto con tierra, ya sea directamente la tierra física, ya sea directamente al suelo, o en una charola, o en un ducto. Va a haber una parte que va a estar en contacto en tierra. Y si nosotros tenemos un cable con movimiento, por lo regular esos cables con movimiento están suspendidos en el aire, lo cual no están haciendo contacto directamente con tierra. Aquí es donde nos funcionaría este tipo de cable. 3 fases, un neutro y una tierra. Ok, ya casi para terminar, únicamente les menciono lo que dicen los fabricantes. Esto fue tomado y extraído de sus manuales, de sus productos, y no son todos, ¿verdad? Son algunos conocidos de fabricantes de valores de frecuencia. Y menciona aquí, ¿qué dice ABB? ABB dice, se debe utilizar un cable de motor blindado simétrico. Está considerando 2 características del cable para uso variador: que esté blindado y que tenga simetría. Se permite un sistema de 4 conductores para el cableado de entrada, pero un sistema simétrico blindado es recomendado. Él lo permite 4 conductores, pero sigue recomendando un cable simétrico. En comparación con un sistema de 4 conductores, el uso de un cable blindado simétrico reduce la emisión electromagnética de todo el sistema de accionamiento, así como el cojinete del motor, corrientes y desgaste. El fabricante de variador ya nos está dando su recomendación en el manual de instalación. ¿Qué dice Siemens? Siemens nos menciona, la longitud del cable del motor debe ser 328 pies para cables blindados y 164 pies para cables sin blindaje. Si ven, para un cable blindado nos da mayor distancia de instalación, mayor ventaja entre variador y motor. Cuando tenemos un cable convencional, Siemens nos dice, bueno, no tienes un cable blindado, entonces reduce la distancia entre variador y motor. ¿Qué dicen sus notas? Nota, la 1, para los variadores C2 con filtros EMC, la longitud máxima del cable es de 82 pies. Para cables menores de 82 pies, la directriz EMC para dispositivos filtrados no se aplica. Si conecta varios motores en sede, la longitud del total de los cables de motor individuales no debe exceder la longitud máxima del cable del motor. La longitud del cable del motor se proporciona para garantizar el rendimiento únicamente del variador, no la idoneidad del motor cuando esté conectado a un variador de esta distancia. ¿Qué nos está diciendo Siemens? Siemens nos dice que con estas distancias que él está considerando de un cable convencional, está protegiendo su variador de frecuencia. Pero dice, ten cuidado, nuestro sistema del motor está protegido, pero considera tú la protección de tu motor. ¿Cómo lo haríamos para estar seguro? Utiliza un cable simétrico y utiliza un cable con blindaje general. ¿Qué dice Rodwell? Rodwell nos menciona, terminación del blindaje, ya considera un cable con blindaje. El Shield, cualquiera de los terminales de tierra de seguridad ubicadas en el terminal de alimentación, el bloque proporciona un punto de conexión a tierra para el blindaje del cable del motor. El cable blindado, el motor debe estar conectado a uno de estos terminales.
La opción de caja de conexiones se puede utilizar para una abrazadera de cable para un punto de conexión a tierra. El blindaje del cable, cuando se esté utilizando un cable blindado para el cableado de control y señal, el blindaje debe conectarse a tierra solo en el extremo de la fuente, no en el extremo del impulsor. Aquí ya entra más a características de la instalación, lo que es Rodwell, pero nos dice que hay que considerar un cable blindado, una de las características del cable para uso variador. Danfoss, ¿qué dice Danfoss? Nos menciona lo siguiente. Él en su aplicación considera accesorios y nos dice, son accesorios por separado, pero reducen, más no eliminan. ¿Qué accesorios? Resistencia de freno, filtros de una sinusoidal, filtros de diferencia en el tiempo, filtros de modo común y filtros de armónicos. Ella considera ciertas características de protección para su equipo, pero nos dice, se van a reducir, pero no se eliminan. Él sigue protegiendo el equipo, pero ¿quién va a proteger al cable? ¿Quién va a proteger al motor? A lo mejor reduce esto, se va reducido ya, pero con el paso del tiempo a lo mejor puede ser un detalle a considerar. Bej, ¿qué dice Bej? Ya por terminar, dice cable sin blindaje. Él está mencionando un cable convencional. Se puede utilizar cuando no es necesario cumplir con la directiva europea de compatibilidad electromagnética. Mantenga los cables del motor alejados de otros cables. Él ya está considerando que pudiese presentar contaminación electromagnética. Conecte un cuarto cable de la tierra del motor a la tierra del inversor. El campo magnético, aquí en esta parte de la conexión está considerando ya las posibles corrientes de modo común que estén presentando, entonces por eso nos sugiere un cable extra para la conexión de tierra del motor a la corriente del inversor. El campo magnético creado por la circulación de corrientes en estos cables pueden incluir corrientes de metales cercanos, corrientes de modo común, calentarlas y provocar pérdidas eléctricas adicionales. Por lo tanto, mantenga las tres tierras, cables U, V y W, siempre juntos. Esto para reducirlo por el desfase que se puede presentar, como lo que les mencionaba de la sumatoria de las ondas sinusoidales y llegarlas a cero. Él está considerando que en el sistema se van a presentar corrientes de modo común. Y cómo lo va a proteger. En esta parte sin blindaje. Ahora, ¿qué nos dice? Mismo Beg con la parte de cables blindados. Beck nos dice, son obligatorios cuando se deben cumplir la directiva de compatibilidad electromagnética. Estos cables actúan principalmente reduciendo la emisión irradiada en el rango de radiofrecuencia. Ya con los cables, los cables blindados ya nos está diciendo qué beneficio podemos tener. Mantenga los cables del motor alejados de los otros cables. El sistema de puesta a tierra debe estar bien interconectado entre las diversas ubicaciones de la instalación, como en los puntos de puesta a tierra del motor y el inversor. Diferencia de voltaje e impedancia entre varios puntos puede provocar la circulación de corrientes de fuga entre los equipos conectados a tierra, lo que puede provocar problemas de interferencia electromagnética. Nuevamente voy a considerar las posibles presentaciones de corrientes de modo común y él sugiere que todos los puntos de tierra, haciendo semejanza a un cable simétrico, sean conectadas correctamente a tierra. Entonces, los mismos fabricantes de valores de frecuencia nos dan sus propias sugerencias. Reitero, no está por demás contactar cuando tengamos este tipo de aplicación al fabricante o prácticamente sacar la información de su manual. Estos puntos fueron sacados de su manual de instalación de cada equipo del modelo que les presenté, la sugerencia. En la actualidad obviamente pueden cambiar o variar dependiendo del modelo que se tenga. Y bueno, de mi parte sería todo por el día de hoy. Dejo aquí el correo de nuestro equipo de trabajo de ingeniería, que es IWC, iwcabletechsupport@software.com, y mi correo personal dentro de la empresa es uriel.perez@software.com. Estamos al pendiente para cualquier duda o necesidad que se tenga. ¿No tengan alguna pregunta o duda? Los escucho. Buenas tardes a todos. Aquí, antes de proceder con la señorita Diana, solamente respondiendo una vez más al ingeniero Jaime Ortega, por ahí le pasé el correo electrónico de un servidor y estos son las dos direcciones de Southwire. El IW Cable Tech Support es el correo electrónico de nuestra área técnica. Y específicamente el ingeniero Uriel Pérez, ahí lo pueden ver también, para todas esas cuestiones técnicas, tanto de BFD o cualquier otra duda que ustedes puedan tener, pueden contactarnos a cualquiera de esos dos direcciones de correo o la de un servidor que publiqué por ahí, que es francisco.murga@southwire.com. Gracias. Señorita Diana, estamos atentos.
No sé si guste activar su micrófono para poder escucharle. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Muy bien, les saludo de Equipos Industriales, mi nombre es Diana Galeano y más que todo agradecer este tiempo, ¿verdad? Donde nos han impartido este importante tema. A nuestros clientes les recomendamos seguirnos por nuestras diferentes redes sociales para que se enteren de nuevas fechas de webinars y agradecer también su presencia. También enviarnos, por favor, sus datos a los correos de servicio al cliente sps@equiposindustriales.com o bien al número 9430-0731 para hacer el envío de su certificado de participación. Y a ustedes nuevamente agradecerles por este tiempo. Muchísimas gracias de parte de Equipos Industriales. Al contrario, Diana, gracias a ustedes por la invitación, por hacernos partícipes de esta serie de charlas. Para nosotros es muy importante ir de la mano con ustedes, con sus clientes, ¿verdad? A todo el mercado hondureño, lo cual para Southwire representa es muy importante para nosotros y es precisamente por ello que estamos aquí involucrados en este tipo de temas, en este tipo de eventos. De parte nuestra, de un servidor, les agradecemos mucho. Además, también el ingeniero Uriel. No sé si quieras agregar algo más, Uriel. Sí, claro, agradecer igual el tiempo de la gente que nos brindó, el escucharnos y darnos la oportunidad de conocernos como marca, como fabricantes, y los invito a hacer uso de nuestros productos. Realmente son productos con cumplimiento de estándares muy exigentes, lo cual podemos apoyar en solución. Y un lema que tenemos, Paco, nosotros no vendemos productos, vendemos soluciones. Es el punto, vender la solución al proyecto que se tenga. Exactamente, totalmente de acuerdo. Tú lo has dicho, Uriel. Y sí, efectivamente, ese es el parte de las razones por las cuales queremos estar muy involucrados en este mercado y quién mejor que con Equipos Industriales que tiene una presencia muy fuerte en el mercado hondureño. Entonces, de ahí a que seguimos agradecidos por toda esta, por la participación. No dejen de estar pendientes de futuros anuncios que haga Equipos Industriales, el Instituto de Quinza. En próximas semanas van a continuar habiendo charlas técnicas. Están variando cada evento es un tema distinto. Ojalá que nos puedan seguir acompañando. A quienes ya lo han hecho, muchísimas gracias por su lealtad, y a los que apenas están integrando, bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas. Ojalá que les sea de su agrado, de su interés y sobre todo de gran provecho. Si no hay ningún otro comentario, les agradezco nuevamente su presencia, quedamos a sus órdenes y muy agradecidos. Saludos, que estén bien. Hasta luego.